Estoy aquí en Medjugorje, estoy frente de la iglesia Santiago y estoy con... ¿Cómo te llamas? Alina, Alina, ¿de dónde vienes? de New York. ¿Nueva York? Yes. Wow, ¿y Sí. primera vez aquí? No, 2 veces. 2 veces. ¿Por qué estás de vuelta? Estoy de vuelta porque aquí supe la respuesta. Mi fe no era tan grande, pero antes de salir, unos días antes de salir, yo entendí que yo tenía que venir Sí, venga, a hablar con la Virgen, a darle las gracias por las muchas cosas que ha hecho en mi vida. Yo sé que ella camina con su hijo y a través de ella nosotros podemos alcanzar mucha devoción, mucha oración, mucha alegría. Yo diría que la Madre de Dios es tan hermosa porque ella, cuando Él nos entregó a ella en la cruz, ella no sintió rencor por nosotros al verle matado a su hijo, sino que se entregó como madre y nos perdonó como sus hijos, que uno siempre lo perdona cuando hacen algo, y nosotros habíamos venido con pecado y su hijo estaba en la cruz por nosotros y nosotros aún así no le damos el puesto que tenemos que darle a ella en nuestra vida, en nuestros corazones. Primer lugar a ella, por ser la Madre de Dios y por ser nuestra madre, porque Él nos la regaló. Y por ella perdonarnos, el haber ultrajado y matado a su hijo, llevarlo a una cruz, ella nos perdonó porque ella es nuestra madre y nos abraza en todos los momentos de nuestra pena, de nuestros dolores. Inclusive yo fui una de las sobrevivientes del COVID, porque cuando yo fui, el COVID empezó en New York, yo fui una de las primeras, del primer grupo que me enfermé. Y yo sé que la Madre tuvo lugar en ese momento, sí, junto con su hijo, de estar yo aquí en este tiempo. Para mí es darle las gracias a Dios, darle las gracias a su madre, y le doy muchas gracias y le he pedido mucho que me dé mucha fe, porque a veces uno cree que tiene fe y no, ¿verdad? Uno la dice, pero es en su corazón que tiene que sentirla, en el día a día, en lo que uno hace, en lo que uno pide, en las situaciones que se le presenten. Uno tiene que mostrar la fe de uno y pedirle a ella que lleve a uno hacia donde su hijo, que le abra, que le ponga a su hijo nuestras peticiones, porque ella sí es la madre, pero él es el hijo, el Dios, ella es la esposa de Dios, pero él manda primero que ella. Pero si ella le pide algo, el Señor se lo concede por ser su madre, su esposa. Qué lindo. Y para nuestros amigos protestantes que ven estos vídeos también, la Virgen le va todas veces a Jesús, ¿no? Amén. Todas las peticiones van al Señor. Sí, ¿no? sí, todas las peticiones van al Señor por medio de la Virgen. Y tú rezas el rosario, vi que tú lo tienes aquí, tienes un lindo t-shirt. Sí, gracias. ¿Por qué el rosario? Santa Elisa, el rosario. Explica todo esto. Este rosario cuando llegué a Jerusalén, yo lo bendije porque nosotros anduvimos muchas iglesias, vinimos en peregrinación, somos un grupo grande de 50 y yo creo que todos estamos, tenemos una experiencia diferente, pero la diferencia no es lo que cuesta, lo que hay es cada persona tiene una experiencia en su vida, porque todos no tenemos los mismos problemas, todos no tenemos la misma fe, pero me lo bendijeron allá. ¿En Jerusalén? En Jerusalén, sí, en Jerusalén. Sí. Y lo he usado mucho aquí, no me lo he quitado más. Y yo creo que para mí ha sido como una promesa de que ella está transformando mi vida. En este viaje ha sido una transformación muy grande. Sí. Me gusta mucho la gente de aquí, mucho, porque la santidad está en cada sitio que uno entra. Yo creo que todo es santidad. ¿Sí? Todo es santidad. Las personas son muy hermosas, muy lindas. No son lindas de físico, pero son más hermosas de corazón, que la belleza está en el corazón y se refleja en el rostro de cada ser humano.
porque somos imagen de Dios, y donde hay paz y donde hay una vida de conocimiento de Dios, se refleja en nuestros rostros. Y yo veo en todos los rostros de aquí que está Dios. Está Dios. Lindo. ¿Qué es el poder del rosario, de la oración del rosario? ¿Puedes explicar un poco la belleza? Bueno, uno se siente bien con Dios y con uno mismo. Y ya no hay miedo, solo hay una paz muy grande en el corazón. Ya somos hermanos todos. Como Él nos dijo que nos amáramos como hermanos, pero me siento como que todos aquí somos más hermanos. Me gusta mucho el sitio, parece un paraíso, hermoso, hermoso, hermoso. Si tú haces la comparación con la Tierra Santa, ¿cómo es aquí la Tierra de Virgen y la Tierra de...? No, es muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? La diferencia está en el diario vivir de la persona, en la comunidad que hay. Es hermosa, porque en Jerusalén sí, cuando nos acomodamos con nuestro sacerdote que nos trae, ok, pero no, hay muchas religiones y aquí hay una sola que es la católica, la que verdaderamente es la que el Señor fundó, la religión católica. Y tú sabes, aquí en Medjugorje la confesión es un punto muy central. Sí, me gustó mucho como esas. Yo explica. Ya con el tiempo de vida que yo tengo, que tengo 72 años, yo no me había confesado como me confesé aquí. Tenía algo que nunca lo había confesado y aquí logré sacarlo. Por eso me voy llena de paz, llena de alegría, porque ya no tengo atadura. Yo me liberé de lo que yo llevaba por dentro. Con la confesión de ese sacerdote, Salvador se llama. Es italiano y también habla español. Oh, qué lindo. ¿Qué dices a la gente que tiene miedo de ir a la confesión? Que no, la confesión es algo que te libera. Tú estás atado a cosas que quizás tú pensaban que Dios no te iba a perdonar, pero Dios perdona todo. Entonces, si tú no lo confiesas, Dios no puede desatar tu vida, te libera. Es una liberación muy grande, una liberación que te da vida, te da salud, te da paz. Son tantas cosas que... Y gratuito. Yes. ¿No? Yes. No dólares a pagar. Ajá, sí. No un psiquiatra ayer. Sí. Gratuito en 5 minutos, sí. todo hecho. Ajá. ¿No? Y por ti el lugar más bonito aquí en Medjugorje. El lugar más bonito es aquí, aquí. Es hermoso porque está muy... iglesia. Sí, la iglesia, ¿sí? Y todo el campo de la iglesia que se vive, es como una santidad tan hermosa que tú sientes paz, tú sientes que tú estás pisando la tierra como el paraíso, como si fuera el paraíso. El paraíso aquí en la tierra. Y al final, ¿qué dices a la gente? ¿Por qué venía a Medjugorje una vez? ¿Por qué la gente deben venir una vez aquí? Bueno, deben de venir porque aquí es algo como mágico, algo como que se siente la presencia de la Virgen. ¿Puedes describir este sentimiento que la Virgen está aquí? Sí. ¿Cómo puedes describirlo? Yo lo describo como cuando tú vas a una casa que es tuya. Que es tuya, que tú no estás en un lugar ajeno, sino que es tuyo el lugar. Mucha gente dice, es como a volver a casa. Sí, es volver a casa. No quieres irte aquí, ¿no? Sí, yo he venido 2 veces, yo vine en el 16 y vine ahora. Subimos a la aparición de la Virgen y subimos de la cruz. Es difícil, pero yo comparé esas piedras con nuestra vida, porque la vida tiene alto y bajo. Tiene cosas bonitas, tiene cosas hermosas, pero a través de esa piedra yo entendí muchas cosas, entendí que así mismo tenemos que vivir en este mundo, buscando la manera de que la piedra, no tropezar con la piedra, y si tropezamos con la piedra, seguir hacia adelante, porque más adelante está mejor y vamos a encontrar lo que andábamos buscando, que es la paz. Estamos buscando el sentirnos bien, el que la Virgen nos mire con esos ojos que ella nos mira de madre. Es hermoso, es hermoso. Esto es Medjugorje, ¿no? Sí, eso es Medjugorje. Muchísimas gracias. Okay. Última pregunta. ¿Tú has hecho la misma experiencia? ¿Por el sufrimiento acercamos a Jesús?
en tu vida? ¿Tú tenías sufrimiento? Sí, ¿Cómo esto te sí. ¿Puedes explicar este Mucho, proceso? bueno, yo realmente, nosotros los seres humanos tenemos sufrimiento por las situaciones que se nos dan con los hijos, con el esposo, con cualquier familia, con cualquier amigo. Y yo siento que yo me he descargado, toda mi carga yo la he dejado y me siento bien, Se ve, tú transpiras el paz, la alegría silenciosa de la Virgen. Amén. Gracias por esta linda entrevista.